Un buen call to action es fundamental para conseguir conversiones en tu web, tu publicidad o en tus redes sociales. Sin un call to action, el usuario no va a saber cuál es el siguiente paso que debería dar. Por eso debes incluir siempre call to actions en tus textos y anuncios. Pero, ¿sabes qué es un call to action? Estás en el canal de Judit Català, donde tus sueños empresariales se hacen realidad, y en este vídeo de mi diccionario de marketing te voy a explicar qué es un call to action. Cada día, mientras navegas por internet, ves decenas de call to action. Están en todas partes, en las páginas web, en las redes sociales, en los anuncios y en vídeos como este. Compra aquí, regístrate ahora, mira este vídeo, haz clic en este enlace. Seguro que te suenan, ¿verdad? El concepto es muy sencillo. Un call to action es una línea de texto o una imagen que invita al usuario a hacer una acción. También se les conoce como CTA o como llamada a la acción. Hay muchas formas de presentar un CTA. Puede ser un botón, una imagen o unas cuantas palabras dentro de un email o dentro de un post en redes sociales. Pero su función siempre es la misma: explicar al usuario cuál es el siguiente paso y animarle a que pase a la acción. Esta acción puede ser casi cualquier cosa: registrarse en una newsletter, hacer una compra, ponerse en contacto, descargarse un ebook, leer un blog, dejar un comentario, ver un vídeo. Tú tienes que adaptar el contenido del CTA a tus propios objetivos y al entorno donde vas a insertar ese CTA. Por ejemplo, si tienes una página web en la que ofreces servicios de consultoría, un posible CTA sería: pide un presupuesto, solicita información sin compromiso o contacta aquí. En cambio, si acabas de publicar un post en tu blog, un CTA sería: deja tu comentario. Espero que con esto ya no tengas ninguna duda en torno a qué es un CTA o un Call to Action. Si quieres descubrir el significado de otros términos de marketing, haz clic aquí e irás directo a la página donde tengo recopilados todos los vídeos. En unos días estoy aquí de nuevo con otro vídeo de mi diccionario de marketing y más consejos para llevar tu empresa hacia lo más alto. Suscríbete en el botón de aquí abajo y estarás así siempre al día. Te veo muy pronto por aquí.